Hola gente, bienvenidos a Aula D, el canal donde desciframos las ciencias. En esta ocasión les presento el primer video de una serie de videos sobre el tema de porcentajes. Entonces vamos a empezar este curso de porcentajes primero entendiendo las bases teóricas y los conceptos principales que nos van a llevar a entender este tema de la mejor manera. Sin más dilaciones, demos comienzo a este curso de porcentajes. Bueno, antes de empezar con las definiciones y empezar con ejercicios, vamos a definir qué es un porcentaje, ¿ya? Para entender el concepto de porcentaje, te invito a que recuerdes también el concepto de fracción. Si es que tal vez te cuesta un poquito recordar lo que es una fracción, te recuerdo que en este canal tenemos un curso completo de fracciones y te dejo acá una tarjeta para que puedas acceder a ese curso. Entonces, nosotros, ¿por qué estamos pensando ahorita en fracciones? Porque bueno, un porcentaje se define como una parte de las 100 partes en las cuales yo dividí un todo, ¿ya? Hay una unidad principal, la cual yo dividí en 100 partes. Y la unidad básica del porcentaje, ¿no? Que sería como que el 1%, o sea, la escala más pequeña del porcentaje, en números enteros me refiero. Esto me dirá que yo de las 100 partes en las cuales dividí el total, he tomado una. Ya, he tomado una de esas 100 partes. Por lo tanto, si yo quiero tomar, por ejemplo, 25 partes de las 100, entonces yo habré tomado el 25% del total, ¿ya? O sea, que cuando yo digo 25% quiere decir que esta unidad básica, que es el 1%, se ha multiplicado 25 veces. Y eso representa 25%, es decir, una cuarta parte del total de la unidad principal que yo he estado dividiendo. Pero, ¿a qué me refiero con unidad principal? Bueno, la unidad principal en sí representa algo. Por ejemplo, esto puede representar las ganancias de una persona a lo largo del mes, ¿ya? O también puede representar el tiempo de una persona y supongamos que este es el tiempo que la persona dedica a divertirse, ¿ya? Puede representar, como les comentaba, el sueldo de una persona y esto capaz lo que dedica del sueldo a comprar comida, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros tenemos fracciones más grandes del 100%? O más bien dicho, ¿qué significa el valor de 100%? El 100% significa que yo he tomado toda la unidad completa. He tomado 100 de las 100 partes en las cuales fue dividida la unidad. Si es que hablamos de sueldo, yo tomé las 100 partes en las cuales yo dividí el sueldo, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de una pizza, quiere decir que la pizza se dividió en 100 partes y yo he tomado 100 pedazos de la pizza, o sea, todos los pedazos de la pizza. Si es que un porcentaje excede el 100%, nos está diciendo que se ha tomado parte de una segunda unidad y se ha sumado a lo que ya he tomado del total de la primera parte. Es decir, ahorita yo he tomado 100 pedazos de esta primera pizza y 20 pedazos de esta segunda pizza de acá. Y la fracción asociada a esta realidad es del 120%. ¿Ya? Entonces, un porcentaje superior al 100% me está diciendo que he tomado la totalidad de la unidad y aparte un poco de una siguiente unidad. ¿Ya? Como podemos ver, ¿verdad? Esto está muy relacionado con el tema de las fracciones. Entonces, vamos a irnos guiando en este video a través de una metodología en la cual entendamos los porcentajes ayudándonos del concepto de las fracciones. ¿Qué es un tanto por ciento? Ya, la definición formal de Aula D. El tanto por ciento o porcentaje es una forma de expresar una cantidad como una fracción de 100. ¿Por qué como fracción de 100? Repito, porque a la unidad principal la dividimos en 100 partes. Es decir, cuando hablemos de un porcentaje, nos referimos a cuántas partes de 100 estamos tomando.
Para hacer el símil con las fracciones, acá he preparado unas 3 fracciones equivalentes, ¿ya? Si no recuerdas qué son las fracciones equivalentes, te dejo un enlace al video donde lo explico a detalle. ¿Qué tal? Bueno, yo acá tengo unas fracciones equivalentes y ¿qué representan? En primer lugar, que yo aquí he dividido la unidad en 2 partes y de esas 2 partes he tomado una, ¿ya? Acá estoy dividiendo a la unidad principal en 4 partes y de esas 4 partes yo he tomado 2, ¿ya? A fin de cuentas sigo tomando la mitad de toda esa unidad, ¿no? Y aquí a la unidad la he dividido en 8 partes y voy a tomar 4 de esas 8 partes. En todos los casos que yo tengo aquí, si es que a la unidad yo la dividiera en 100 partes, ¿verdad? La dividiera en 100 partes a todas estas, les dividiera en 100 pedacitos. Esta fracción de aquí, o estas fracciones de acá, más bien dicho, van a representar un porcentaje, van a tener una fracción equivalente, ¿ya? En términos de denominador 100. Entonces, estas fracciones, si yo dividiera el total, o sea, la unidad principal, en 100 partes, representarían una fracción de 50 sobre 100. Pero, vamos a hablar en porcentajes, estarían representando el 50%, es decir, la mitad. O sea, que vuelvo a repetir, el porcentaje está íntimamente relacionado con las fracciones y tendrá sus fracciones equivalentes, ¿no? Y todas estas representan la mitad, es decir, representan un 50%. Entonces, vamos con una primera idea que nos va a llevar a aproximarnos al concepto de porcentaje. Un porcentaje puede expresarse como una fracción y también como un número decimal, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo le ponemos la fracción al 5%? ¿Ya? Si hablamos de que es una fracción de 100 y hablamos de un 5%, quiere decir que a la unidad principal la dividimos en 100 partes y de esas 100 partes tomamos 5. Por lo tanto, la fracción asociada será 5 entre 100. David, ¿eso es simplificable? Sí, es simplificable, pero no quiero simplificar, quiero enfatizar en que es una fracción de 100. Si le simplificamos, claro, nos va a quedar un veinteavo, o sea, el 5% es una veinteava parte del total. Esta fracción nosotros también la podemos expresar como un número decimal. ¿Cómo expresamos el número decimal? Si a 5 le dividimos para 100, recorremos la coma 2 espacios y nos queda 0,05. ¿Ya? Es decir, el decimal asociado a 5% es 0,05 y la fracción asociada es 5 sobre 100. ¿Ya? Con el 30%, esto será 30 entre 100 y la fracción asociada será 0,30 o lo que es lo mismo 0,3. ¿Ya? Este es el decimal asociado al porcentaje del 30% y a la fracción 30 entre 100. 50%, la mitad, ¿no? Es 50 entre 100, ¿ya? Y su decimal asociado es el 0,5 o 0,50, ¿ya? Vamos a dejar solamente con sin los ceros después de la coma, que sabemos que esos ceros pues no cuentan, ¿ya? Si simplificamos, notemos 50/1, 50/2, la fracción 50 sobre 100 significa un medio, ¿ya? Es decir, lo mismo que teníamos acá arriba en cualquiera de estas fracciones. 75%. Esto es 75 entre 100, ¿ya? Y el decimal asociado va a ser 0,75. 100%, obvio, como ya habíamos comentado, es 100 sobre 100, o sea, 100 de las 100 partes se han tomado. Y el decimal asociado es 100 sobre 100, pues eso es 1, o sea, una unidad completa, ¿ya? 120%, que era el valor que estaba yo poniendo hace rato, será 120 sobre 100, ¿ya? O sea, 120 de 100 partes se han tomado aquí. Y esto como número decimal es el 1,2. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros tenemos aquí en el canal
ya sentada la base para los cálculos futuros de un porcentaje, ¿verdad? Una vez que hemos entendido que el porcentaje es una pequeña fraccioncita de un total de 100, ¿no? Entonces, tenemos que los porcentajes pueden expresarse como fracción y como número decimal. El siguiente paso ya es calcular porcentajes, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este cálculo utilizando fracciones y utilizando decimales. Aquí tenemos el 25% de 200, ¿ya? El porcentaje puede expresarse como fracción. Entonces, a fin de cuentas, es como resolver el problema de la fracción de un número. Y cómo resolver la fracción de un número lo vimos en nuestro curso de fracciones. Si es que no has visitado la parte, si es que no te acuerdas cómo obtener la fracción de un número, acá te dejo un enlace para que puedas acceder a esa explicación. El 25% de 200 será, por lo tanto, como sacar la fracción de un número, y eso se hacía a través de la multiplicación. O sea, que 25% de 200 será 25 sobre 100, ¿ya? Y esto por 200. ¿Cuánto nos queda eso? Bueno, vamos a simplificar centésima con centésima, y 25 por 2, eso es 50. ¿Ya? O sea, que el 25% de 200 es 50. Ahora, como decimal, cogemos y multiplicamos el decimal asociado a 25%, o sea, es 0.25, ¿verdad? Y eso multiplicado por 200. Entonces 0.25 por 200, eso también es 50. Si sacamos una calculadora y hacemos la multiplicación 0.25 por 200, vemos que el resultado es precisamente 50. Ahora, obtengamos los demás porcentajes. 80% de 30. Esto será 80% expresado como fracción y eso por 30. ¿Ok? Saquemos nuestras simplificaciones. Décima con décima, décima con décima y nos queda 8 por 3, 24. ¿Ya? O sea que el 80% de 30 es 24. Ahora, vamos con esta misma operación con decimales. Será 0.8 o 0.80 por 30. Y esto es 24. ¿Ya? Ahora, 5% de 100. Y con esto quiero dar una explicación adicional. 5% de 100. Al simplificar, centésima con centésima, nos queda que el 5% de 100 es 5. Y si lo hacemos con el decimal será 0,05 por 100. La coma se recorrerá dos espacios y esto será el 5%. Es decir, cuando yo tenga un porcentaje de 100, por ejemplo, 20% de 100, esto será 20. 30% de 100, esto será, por ejemplo, 30. 17.5% de 100, esto será 17.5. O sea, sacar el porcentaje de 100 es el porcentaje más fácil. ¿Por qué? Porque siempre va a ser este valor de acá, la respuesta final, el que represente el verdadero porcentaje de 100. O sea, un 35% de 100 es el 35, ¿ya? Porque si al 100 le dividimos en 100 partes iguales, cada parte vale 1, ¿ya? Y si agarro 35 de esas 100 partes, pues me da 35, ¿ya? Vamos ahorita a resolver unos ejercicios que tienen que ver con el cálculo de porcentajes. Este primero dice, calcular cuánto se obtiene si 60 aumenta un 20%, ¿ya? Entonces vamos a calcular qué pasa cuando un número aumenta o disminuye un porcentaje. Ya aprendimos a calcular porcentajes. Acá arriba, el porcentaje de un valor. Ahora vamos al siguiente paso. Vamos a calcular cuándo o cómo hacemos cuando un número aumenta o disminuye un determinado porcentaje. Vamos a explicar esto de dos formas. Yo voy a valerme de las fracciones, pero aplica el mismo razonamiento para los decimales. Tenemos aquí nuestra forma 1 de cómo resolver este ejercicio. ¿Cuánto se obtiene si 60 aumenta un 20%? Te voy a recomendar que para usar esta primera forma,
primero calcules cuánto es el aumento. En este caso, ¿cuánto se está aumentando? 20%. Es del 20% de 60. Si realizamos acá nuestras simplificaciones, décima con décima y décima con décima, esto nos va a dar 12. O sea que el aumento es de 12, porque el 20% de 60 es 12. Ahora, el total. El total va a ser el valor original, que es del 60, más el aumento, que es del 12. Entonces, 60 más 12, eso es 72. Por lo tanto, ¿cuánto se obtiene si 60 aumenta un 20%? Pues se obtiene 72. ¿Ya? Súper sencillo. La forma 2. ¿Ya? ¿Cómo le hacemos para hacer esto de una segunda forma? Bueno, nosotros vamos a entender en primer lugar, 60 era el valor original, o sea que el 60 era el 100%, ¿ya? Y a este 100% yo le aumenté un 20%, que en este caso era el 12, ¿no? El 12 era el 20% de 60. Por lo tanto, el resultado que me dio, hablando en términos de porcentajes, es el 120%. Y esta es la idea que vamos a emplear para realizar la siguiente operación. Si el 60 yo lo aumento un 20%, entonces yo voy a calcular el 120% de 60. Y con eso hago todo en un solo paso. Simplifico. Décima con décima, décima con décima y 12 por 60 nos da 72. Por todo lado yo llego al mismo camino. Voy a hacer esta resolución también con los decimales, ¿verdad? Si yo voy a sacar 20% de 60, o sea, el aumento, yo saco 20%, o sea, 0.2 por 60, y eso me da este 12 de aquí, ¿ya? Y ahora, a este valor, a este 12, yo le sumo el 60 y me da el 72. Esto de acá, ¿ya? Estoy mostrando que esto se puede hacer también con los decimales. De la forma verde que yo tengo acá, si voy a hallar el 120% de 60, el decimal asociado a 120 sobre 100, eso es 1.2, eso es 120% por 60. Y eso nos da 72. Tenemos dos formas de hacer esto, tanto con fracciones como con decimales. En general, en este curso de porcentajes lo estaremos haciendo con las fracciones porque las fracciones son más simplificables que los decimales. Pero eso no quiere decir que la opción con decimales sea mala. Si tú tienes una calculadora a la mano y tienes que calcular, yo qué sé, un porcentaje de descuento o algún impuesto que te cobran en algún producto o servicio, pues usas decimales y es mucho más rápido, ¿ya? Pero si es que queremos ejercitarnos un poco, pues vamos a usar aquí las fracciones. Ahora, ya calculamos cuánto se obtiene si un valor aumenta un determinado valor. Ahora calculemos cuánto se obtiene si un número disminuye un determinado porcentaje. Vamos igual a hacer esto de las dos formas. Pongamos aquí. Forma 1. Primero, yo voy a calcular cuánto disminuye, o sea, voy a calcular la disminución del valor, ¿ya? Y se está disminuyendo el 25%, o sea, la cuarta parte de 80. Si esto nosotros lo simplificamos, por ejemplo, 25ava 1, 25ava 4, nos queda que 80 para 4, eso es 20. O sea, el 25% de 80 es 20. Ahora, el total, ¿ya? Si estoy disminuyendo, ya no voy a sumar 20 al valor original, sino que le voy a restar 20 al valor original. O sea, el valor original era 80 y le estoy restando 20 y me da 60. Hagamos un razonamiento análogo al anterior para la forma 2. El 80 representaba el 100%. El 20 representaba el 25%. Y estoy restándolos, ¿no? Porque me dice que disminuye el 25%. 100% menos 25%, eso es el 75%. Entonces, este 75% nos va a servir
para resolver nuestro problema de la forma 2. ¿Ya? Pongamos aquí. Forma 2. Si es que ya determiné que el resultado total es del 75%, porque se disminuye un 25%, ¿verdad? Entonces, estoy calculando el 75% del valor original. ¿Cuál era el valor original? Eso era 80. ¿Ya? Vamos a calcular el 75% de 80. Vamos a simplificar. Décima con décima se me fue. Ahora, mitad de 8, 4. Mitad de 10, 5. Ahora voy a sacar la quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 75, 15. Y multiplico 15 por 4. Ya para el resultado final, esto me da 60. ¿Ya? Al calcular el 75% llego al 60 y pues con una sola operación matemática. Bueno, ahora es tu turno para poner en práctica lo que has aprendido en este video. Vas a resolver estos dos ejercicios, así que te recomiendo que pauses el video, los resuelvas y luego, como ya es un clásico en nuestro canal, yo regreso para que resolvamos este problema y puedas comparar tus resultados. Así que pon pausa al video y resuelve estos dos ejercicios. Y listo. Al igual que en los casos anteriores, vamos a resolver esto de las dos formas. ¿Ya? Vamos con la forma 1. ¿Ya? Primero, este problema dice, ¿cuánto se obtiene si 120 aumenta en 40%? Entonces primero vamos a calcular el aumento. ¿Ya? El aumento es el 40%, ¿ya? De 120. Con esto, hagamos nuestro cálculo. Décima con décima, décima con décima, 4 por 12, esto nos da 48. ¿Ya? Y ahora vamos con el total. Ese es del aumento. El total será el 120 aumentado 48, es decir, 168. ¿Ya? Nosotros podemos determinar, ¿no? Si es que aumentó un 40%, entonces lo que yo vaya a calcular en total va a ser el 140%, ¿verdad? O sea, este resultado de aquí, como se le aumentó el 40%, es el 140% de 120. Pongámoslo acá. 140% de 120. ¿Ya? Y empezamos con las simplificaciones. Vamos, décima con décima se va. Décima con décima se va. Y 14 por 12, eso es 168. ¿Ya? Lo hemos hecho de las dos formas. Vamos con el siguiente. Calcular cuánto se obtiene si 900 disminuye en un 30%. ¿Ya? Entonces vamos a resolver de nuestras dos formas. Vamos con la forma 1. Primero dice, ¿cuánto se obtiene si 900 disminuye 30%? Vamos a calcular la disminución. La disminución es el 30% de 900. ¿Ya? Por lo tanto, al simplificar, centésima con centésima se me va. 30 por 90, esto es 270. ¿Ya? Ese es el aumento. Ahora, el total es el valor original, que son los 900, más los 270, perdón, menos, porque es disminución, ¿verdad? 900 menos 270, y el resultado de esto me da 630. ¿Ya? Para la forma 2, ¿ya? Si es que disminuye un 30%, quiere decir que esto representa un 70% de 900. Entonces simplificamos. Centésima con centésima se me van y me queda 70 por 9. 7 por 9 es 63 y aumento un 0 más. 630. ¿Ya? Y llegamos al mismo resultado. Y listo. Con esto hemos llegado al final de este video. Para hacerte un recuento de lo que vimos.
Nosotros en este video estudiamos el concepto de porcentaje y vimos que el porcentaje era una parte de un total de 100 partes en las cuales se dividió la unidad principal. ¿Ya? Vimos que los porcentajes pueden expresarse como fracciones y como decimales, ¿verdad? Y la fracción siempre es una fracción de 100. Y el decimal, pues, es el resultado de dividir, por ejemplo, 5 sobre 100, 30 sobre 100, etc. ¿Ya? Para calcular un porcentaje, nosotros lo hacíamos tal cual calculábamos la fracción de un número, ¿verdad? 25 centésimos, por ejemplo, por 200, para hallar el 25% de 200. Hacíamos esa multiplicación en porcentajes y si queremos hacerla en decimales, pues la hacemos con el respectivo decimal, ¿ya? Y luego, para calcular si un porcentaje aumenta o disminuye, o sea, perdón, para calcular cuánto se obtiene si una cantidad aumenta o disminuye un determinado porcentaje, nosotros vimos dos formas, ¿no? Primero calculamos el aumento, ¿ya? Por separado, en este caso 20% de 60, y luego calculamos el total, es decir, al valor original aumentándole ese aumento, como quien dice, ¿no? O sea, perdonándome por favor la redundancia. Y si le queremos hacer en un solo paso, tenemos que entender que el resultado, si es que aumenta un 20%, va a ser el 120% del valor original. En este caso, 120% de 60. Si el valor disminuye, si un número disminuye un determinado porcentaje, obviamente vamos a sacar el valor de la disminución en este caso y al valor original le restamos la disminución y nos queda este valor de acá. ¿Ya? Si es que disminuye, este valor va a representar, en este caso, si disminuyó 25%, el valor final representa el 75%. Y podemos hacer eso de una segunda forma, ¿no? Sacar directamente el 75% del valor. ¿Ya? Entonces, hasta aquí este primer video de esta serie de videos sobre el tema de porcentajes. No olvides suscribirte al canal, dale like a este video y te invito a que sigas viendo los demás videos de este curso, pues están buenísimos y te aseguro que te convertirás en un experto, en una experta en este tema. Como siempre, yo soy David, esto es Aula D, el canal donde desciframos las ciencias. Nos vemos en un próximo video. Chao.